ejecutivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Él viene de Uruguay. Antes de darle el uso de la voz, voy a leer una pequeña semblanza curricular. El doctor Fernando Rovira es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, docente de Derecho de la Salud y Seguridad en el Trabajo, del posgrado de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y docente de Derecho Sanitario del posgrado de Gestión de Servicios de Salud de la Universidad Católica del Uruguay. Miembro de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo, miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, miembro del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, asesor jurídico de la Comisión de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, asesor de la Administración de Servicios de Salud del Estado de Uruguay, autor de múltiples artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras sobre derecho del trabajo, seguridad social y derecho de la salud, coautor de diversas obras en los temas de su especialidad, investigador, conferencista. Doctor, tiene usted la palabra para hablar sobre el tema de objeción de conciencia. Muchas gracias. ¿Alguien nos ayuda con la presentación? ¿Estamos? Bueno, aprovecho este tiempo para anunciar que junto con el doctor Fernando Rovira tomará algunos breves minutos el licenciado David Esteban Rojas Segura, quien también nos acompaña en esta mesa y le damos la bienvenida, que viene de Colombia. Él es egresado en proceso de grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, seccional Bogotá, Colombia, miembro de número de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, miembro de la comunidad Cielo Laboral, Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional con sede en Bérgamo, Italia, miembro del Semillero Formativo en Derecho Laboral y Seguridad Social, de la Facultad de Derecho Universidad Libre, candidato a miembro de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas, con sede en Guadalajara, México, diplomado en docencia universitaria por la enseñanza del derecho en la Escuela de Formación Docente de la Universidad Libre, y en su vida académica se ha desempeñado como docente auxiliar en las áreas de Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Asimismo es auxiliar docente del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales relacionados con Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, coautor de publicaciones y artículos de investigación en temas de Derecho Laboral, Colectivo y Seguridad Social. Actualmente es abogado junior en la firma Torres, Gómez y Asociados que dirige el doctor Luis Alberto Torres Tarazón. Bueno, buenos días a todos y a todas los concurrentes. Primero que nada agradecer la invitación a participar como ponente en el Congreso. Lo segundo es también la posibilidad de haber podido elegir un tema que considero de interés dentro de los marcos de los lineamientos del Congreso, que es el tema de la objeción de conciencia y más precisamente de los límites de la objeción de conciencia. Desde ese punto de vista, sí. Va pasando ahí. Bien. En los países iberoamericanos, en los últimos años se ha instalado una agenda de derechos que implica una serie de reconocimientos jurídicos en relación a las cuestiones de género, a la salud sexual y reproductiva, a la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción asistida, la voluntad anticipada o testamento vital, la prolongación de la vida, el rechazo y la demanda de tratamientos, etcétera. No es una enumeración taxativa porque hay otras normas que contienen ese reconocimiento de derechos. Y ese reconocimiento de derechos trae consigo la introducción y consiguiente juridización de conceptos de la bioética
de conceptos de la bioética y otras áreas del conocimiento que al ingresar en el mundo del deber ser requieren necesariamente tener una definición jurídica. ¿Cómo se realiza esa definición jurídica? Naturalmente que implica un previo relevamiento de definiciones doctrinarias en el campo de la bioética o de las otras áreas del conocimiento científico de donde provengan estas categorías conceptuales, para luego armonizarlas con las restantes disposiciones y o principios jurídicos de rango constitucional y legal, compatibilizando además estos conceptos con derechos subjetivos de terceros. La finalidad de esta ponencia es establecer qué alcances y qué límites dentro del ordenamiento jurídico en que se insertan tienen estos conceptos y, delimitando aún más la cuestión de lo que va a ser nuestra ponencia, es el abordaje de uno de esos conceptos, que es el de la objeción de conciencia, que está incluido en diversas normas de derecho sanitario, tales como, ya fue dicho, las de interrupción del embarazo, la voluntad anticipada, la reproducción asistida, el servicio militar obligatorio, etc. En ese sentido, buscando en la bioética, en el campo de la bioética, definiciones de objeción de conciencia, encontramos algunas. María Casado, que es una conocida bioeticista española, dice que la objeción de conciencia es la negativa de una persona a realizar ciertos actos o tomar parte en determinadas actividades que le ordena la ley o la autoridad competente basándose en razones de convicción moral. Prieto Sánchez, por su parte, dice que es el incumplimiento de un deber jurídico cuya peculiaridad reside en los motivos morales o de conciencia que animan al infractor. Y finalmente el Comité de Bioética de España dice que es la negativa de una persona a realizar ciertos actos o tomar parte en determinadas actividades jurídicamente exigibles para el sujeto para evitar una lesión grave de la propia conciencia. Tenemos que reconvertir, ¿verdad?, en términos jurídicos estos conceptos que relevamos de la bioética y ensayamos una reconversión jurídica diciendo que la objeción de conciencia sería la decisión individual de todas aquellas personas involucradas en la práctica de un procedimiento de salud de abstenerse de realizar un acto médico legalmente aprobado, invocando para ello la transgresión que la ejecución de dicho acto implicaría para su conciencia, sus valores filosóficos o religiosos. Concretizado a un caso concreto, como es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, del aborto, podemos decir que la objeción de conciencia es la negativa del personal sanitario a llevar a cabo prácticas abortivas, motivada por la convicción de que tal proceder constituye una infracción grave de la ley moral, de los usos deontológicos, y en el caso de los creyentes, o sea, de quienes profesan determinada religión, el quebrantamiento de una norma religiosa a la que adhieren. Existen presupuestos para que pueda efectuarse la objeción de conciencia. Esos presupuestos o condiciones son dos y son acumulativas. La primera condición es que en el ordenamiento jurídico en que se inserta el concepto de objeción de conciencia debe existir ya sea un derecho general a la objeción de conciencia de alcance constitucional, y en ese sentido podemos decir que en los ordenamientos jurídicos examinados, el español, el argentino, uruguayo, entre otros, no fue para nosotros posible identificar un precepto constitucional que consagrara un derecho general a la objeción de conciencia. Sin embargo, existen disposiciones constitucionales puntuales de las que se podrían derivar la explicación de la recepción del instituto en vía legal. Esto no debe sorprendernos, ¿verdad?, que a nivel de las constituciones no esté consagrada la objeción de conciencia con carácter general, porque el reconocimiento de un derecho a objetar el cumplimiento de determinadas obligaciones jurídicas equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo cual resulta inadmisible en un Estado de Derecho. Implica apartarse de la norma, incumplir la norma, con lo cual, si se consagrara genéricamente en vía constitucional, estaríamos admitiendo una absoluta inseguridad jurídica, ¿verdad?, porque todos, conforme a su conciencia, podrían exonerarse del cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter legal. Sí. Bien.
Lo segundo es que el legislador, en la propia ley, el segundo presupuesto, es que el legislador en la propia ley que consagra derechos subjetivos reconozca la invocación de la objeción de conciencia para el caso concreto que la ley refiere o al caso concreto del derecho reconocido por la ley. Y debe además ese precepto legal armonizar la objeción de conciencia con el precepto individual que se consagra. Existen leyes, sí, es así, se pueden relevar claramente, que consagran específicamente el derecho a la objeción de conciencia para casos concretos. El primero históricamente ha sido en España el del servicio militar obligatorio, y después aparecen la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción asistida, la voluntad anticipada, entre otras. En estas leyes, en todas estas leyes, tras consagrar el deber jurídico de quienes deben cumplir el mandato legal en cuanto al derecho reconocido, se admite su desobediencia fundada en la objeción de conciencia. La segunda condición es que exista un precepto jurídico que imponga al objetor la realización de un acto. O sea, lo primero tenía que ver con la consagración de la objeción de conciencia, constitucionalmente, que dijimos que no había, o a nivel legal, que decimos que sí hay. La segunda condición o presupuesto es que exista un precepto jurídico que le imponga al objetor la realización de un acto determinado, de carácter imperativo e irresistible por ser derivado del poder imperio del Estado, ¿verdad? Porque ya se trata ahora sí de un mandato jurídico y no ético o moral. Si tal mandato jurídico no existiera, o sea, si no se cumpliera esta segunda condición o este segundo presupuesto, entonces el análisis de la objeción de conciencia como categoría conceptual quedaría reservado exclusivamente al campo de la deontología o de la bioética, ya que no se plantearía un problema de seguridad jurídica cuando lo confrontamos con una obligación que se incumple por parte del objetor. Vamos a ver entonces cuáles son los alcances y las limitaciones de la objeción de conciencia desde una perspectiva jurídica. Desde ese punto de vista podemos decir que una vez que se consagra la objeción de conciencia en un texto legal, adquiere carta de ciudadanía en el mundo jurídico, en el mundo del derecho, y como tal debe ser respetada por todos los estamentos de una sociedad democrática y en especial por el propio Estado. Se ha dicho que quien objeta de conciencia en un Estado democrático está exhibiendo un derecho propio que protege su conciencia, que le permite oponerse a esa prescripción legal que le impone la realización de un acto, que él considere inmoral obedecer y que consecuentemente, en pro de mantener o preservar su libertad de conciencia, la ley le permite que se abstenga de realizar. No obstante, el derecho, como todos los derechos, el derecho a la objeción de conciencia no puede considerarse un derecho omnímodo o absoluto, sino que se encuentra sujeto a límites. Y acá ensayamos una clasificación de esos límites, vamos a hablar de límites conceptuales y de límites externos al concepto. Los límites internos o conceptuales son aquellos que están vinculados a la noción misma de objeción de conciencia. Y se trata de límites que establece la determinación precisa de cuáles son los supuestos que habilitan el planteamiento de la objeción, que abarcan una amplia gama, ¿verdad? Porque si hablamos de razones de tipo moral, religioso, filosófico, de conciencia, etcétera, debemos deducir que las posibilidades que las personas que objetan, que realizan la objeción de conciencia, son vastísimas, ¿verdad? Son muchas. Y en ese sentido decimos que su mayor o menor grado de concreción conceptual en el terreno teórico reduce los eventuales desbordes del ejercicio del derecho y consecuentemente la amenaza que para el principio de seguridad jurídica puede significar la objeción de conciencia mal ejercida. Los límites externos al concepto son lo que se establecen en relación a los derechos subjetivos de terceros de igual o superior jerarquía que el de la objeción y cuya satisfacción no puede quedar librada sin más al arbitrio del objetor. Vamos a analizar más concretamente este tema de los límites porque es la esencia de lo que nosotros queremos transmitir en esta ponencia. Los límites conceptuales, esos que dijimos que tenían que ver con la noción misma de objeción de conciencia. Si se repasa la fenomenología objetora, ¿verdad?, a nivel de los distintos países que consagran
la objeción de conciencia en determinadas leyes, se puede constatar primero la heterogeneidad de situaciones calificadas como objeción de conciencia, en función, como ya decíamos, de cuáles son los valores que pueden invocarse, ¿verdad? Los religiosos, los de conciencia, ideológicos, filosóficos, etc. En segundo lugar, las notables diferencias que presentan los deberes jurídicos incumplidos, ¿verdad? Que van desde el servicio militar obligatorio hasta la interrupción del embarazo, ¿verdad? O la voluntad anticipada del paciente y demás. En tercer lugar, los variados fundamentos morales que se invocan por parte de los objetores. Por ello no tratamos de hacer una descripción taxativa, que sería imposible que se hiciera, pero sí consideramos que debe haber una enunciación legal de las razones pasibles de ser invocadas para incumplir el mandato jurídico, con el que además deben guardar una razonable relación en base al principio de congruencia, ¿verdad? Es decir, quien invoca determinada razón de conciencia que le impide hacer determinado acto, ese acto tiene que tener en su esencia un vínculo con la razón religiosa o de otro tipo que debe cumplir. La determinación de los límites conceptuales debe tener su correlato además en la declaración que formule el objetor. No es razonable decir que quien pretende incumplir un mandato jurídico no debe exponer con precisión los motivos de conciencia, morales, religiosos, ideológicos o de otro tipo en que funde su pretensión elusiva del deber jurídico. Siempre hay que expresar cuáles son las razones por las cuales se hace la objeción de conciencia. En ese sentido, la creación de registros de objetores, que en España los colegios profesionales se reservan como de su competencia, propugnan que se haga un proceso de validación de la objeción de conciencia para determinar su sinceridad, su autenticidad, la consistencia de la argumentación del objetor, pudiendo incluso reconducir esa objeción si realmente está mal realizada. La Corte Constitucional de Colombia aclara los deberes de proveedores, hospitales, sistemas de salud en caso de objeción de conciencia en la práctica del aborto legal, y dice que lo pueden hacer fundamentados en su propia convicción religiosa, la que deben explicar de manera individual y por escrito, ¿verdad? Requisitos irrenunciables para que pueda operar válidamente una objeción de conciencia. En el caso del Uruguay, concretamente se acaba de incorporar en su derecho positivo un decreto reglamentario de la Ley de Voluntad Anticipada que paradójicamente define, digo paradójicamente porque tenemos en un decreto la definición de lo que es la objeción de conciencia, diciendo que es la decisión individual de aquellos que están involucrados en la práctica de un procedimiento de salud, de abstenerse de realizar un acto médico, científico y legalmente aprobado, invocando la transgresión que la ejecución del acto significaría. Y establece un procedimiento, dice que debe ser notificada a la dirección del centro hospitalario, la dirección técnica de la institución, en escrito fundado, nuevamente requiriendo la escritura y la expresión de motivos de la objeción. Todos estos ejemplos que muestran la preocupación tanto de la deontología, del derecho positivo, como también de la jurisprudencia, por resolver el tema de los límites de la objeción de conciencia en relación a sus fundamentos, para evitar justamente las objeciones inauténticas y minimizar la afectación del principio de seguridad jurídica en cuanto, si se valida la objeción de conciencia, se incumple un mandato jurídico. Cuando se ejerce en forma abusiva o denaturalizada la objeción de conciencia, se entra en terreno, conforme lo establece la doctrina, de la desobediencia civil, sobre lo cual va a hablar a posteriori el licenciado Rojas, o sea que salteo toda esa parte. En cuanto a los límites externos, que son aquellos que tienen que ver con derechos de terceros, podemos decir que su mayor o menor grado de presencia y facilidad para identificar esos derechos de terceros nos permiten determinar cuáles son los límites de la objeción, ¿verdad? En el caso del servicio militar obligatorio es bastante abstracta la titularidad de los derechos que están en juego y que se contraponen con la objeción de conciencia, más allá del interés del Estado de que se cumpla la norma de servicio militar obligatorio. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, la persona que se ve afectada por la objeción de conciencia es mucho más identificable, fácilmente reconocibles, tanto
por tratarse de instituciones que contrataron los servicios del profesional objetor, como del último acreedor de la prestación de salud, que son los usuarios y pacientes, en el caso del aborto, las mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, para que se realice la objeción de conciencia válidamente, tienen que otorgarse garantías justamente por un lado, a quienes se ven afectados en un derecho reconocido legalmente, y por otro lado también para los propios objetores, ¿verdad? Esas garantías consisten en la determinación de qué sujetos pueden objetar, no todos pueden hacerlo, solo aquellos que directamente están implicados en el acto que implica una coerción a las concepciones morales, filosóficas o religiosas, el procedimiento a seguir, ¿verdad?, que debe cumplir determinadas etapas y requisitos. ¿Qué actos concretos pueden objetarse? En el caso del aborto, solo aquellos que tienen que ver con el suministro, ¿verdad?, de una medicación abortiva, que es la que determina en definitiva el resultado de interrupción del embarazo, los límites del derecho y también garantías antidiscriminatorias para los objetores, ¿verdad?, de manera que eso no afecte su futura carrera profesional. La falta de regulación de todo esto alienta el ejercicio abusivo o indiscriminado de la objeción de conciencia, o lo habilita en el sector público y no en el privado, ¿verdad?, que es un fenómeno que ha ocurrido fundamentalmente en países europeos, ¿verdad? Y finalmente, para terminar, voy a tocar el tema de cómo se resuelve un conflicto en el que está en juego, por un lado, el derecho de quien legalmente tiene la reconocida la prestación de una determinada, el derecho a determinada prestación de salud, como puede ser la interrupción del embarazo, y el derecho del objetor de conciencia que ejerce en relación a ese acto concreto. Y en ese sentido, vamos a decir como conclusiones que la objeción de conciencia en cuanto legitima una hipótesis de desobediencia a la ley tiene carácter excepcional y es de interpretación estricta y de alcance restrictivo. Por el contrario, el derecho subjetivo, consagrado y reconocido en la ley, frente al cual opera la objeción de conciencia, se trata de un mandato de carácter general y abstracto, de signo positivo, universal y de interpretación amplia bajo los principios protectores del derecho de la salud, como el principio pro homine, entre otros. Mientras que la objeción de conciencia es un derecho que se reconoce al profesional de actuar según sus convicciones, las leyes que lo admiten lo hacen siempre en relación a otro derecho, que es un derecho general, abstracto y previo a determinadas prestaciones de salud cuya titularidad pertenece a la sociedad en su conjunto. Por todas estas razones es que entendemos que frente a un conflicto que tiene en juego ambos intereses, el del titular del derecho y el del objetor de conciencia, debe primar el interés general de la sociedad sobre el interés particular del objetor, afirmación que desde una perspectiva sanitaria no admite otra conclusión. Muchas gracias. El doctor Fernando Rovira ha sido muy generoso de dar un poco de su tiempo al licenciado David Esteban Rojas, que es su pupilo, para que nos hable específicamente en este contexto del tema de objeción de conciencia en el supuesto de desobediencia civil. Por favor. Muy buenos días para todos los presentes, estudiantes de medicina, de derecho. Un saludo especial a mis compañeros de panel y un agradecimiento también muy especial a la doctora Zoraida por permitirme tomar unos minutos del tiempo del Congreso para hablarles acerca del tema de la desobediencia civil. Es muy importante este tema, ya que existe una delgada línea entre cuando sistemáticamente varios profesionales de la salud objetan conciencia, en qué momento se convierte en desobediencia civil. Me gustaría iniciar con una frase de Henry Thoreau, es el padre de la desobediencia civil, y dice: no es deseable cultivar por la ley un respeto semejante que se brinda a lo justo. La única obligación que tengo el derecho de asumir es hacer en cualquier momento lo que considero justo.
Para comenzar, quisiera contextualizar al auditorio acerca de la historia de la desobediencia civil. Como les comento, es relativamente nuevo este término. Nació en la era de la modernidad desde mediados del siglo XIX con el filósofo estadounidense Henry David Thoreau. Este filósofo se declaró en desobediencia civil en su momento contra el gobierno de los Estados Unidos, aduciendo que no iba a contribuir con los impuestos y demás erogaciones debido a que no podía apoyar a un gobierno que él consideraba que promocionaba guerras injustas y perpetuaba la esclavitud. Esto en relación con un acontecimiento con México, que fue cuando los Estados Unidos, en su época de expansión, declaran la guerra y México pierde casi más de la mitad de su territorio. El concepto, podemos decir que la desobediencia civil es cualquier acto de oposición a una ley o política adoptada por un Estado con el propósito de alcanzar fines sociales concretos, que se realiza por convicción o por reclamos de justicia que realizan los ciudadanos. Y subrayo fines sociales concretos porque, a diferencia de la objeción de conciencia, que únicamente interesa la parte individual del objetor, en la desobediencia civil, los profesionales le interesa también repercutir que esta desobediencia tenga beneficios para parte de la población, no solamente para ellos. Más adelante, al final de esta breve intervención, le propondré un análisis de casos de desobediencia civil en el ámbito médico, en las cuales ustedes podrán apreciar con una mayor claridad de qué les estoy hablando. Según el filósofo Jürgen Habermas, el propósito de la desobediencia civil no es incitar a un proceso revolucionario, sino influir en la esfera pública, apelando al sentido de justicia y a la capacidad de razonar de la mayoría. Esta es la gran diferencia entre algo que ha tomado a los teóricos de la sociología, del derecho también, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la desobediencia civil y la revolución? La revolución cuestiona las bases legales instauradas y pretende aniquilarlas, mientras que la desobediencia civil es meramente simbólica y pretende apelar a los al raciocinio del sentimiento de justicia de los ciudadanos. Es decir, la desobediencia civil es una de las formas de participación democrática que en la actualidad tenemos los ciudadanos y que también tienen los profesionales, en este caso hablando de los profesionales de la salud. Bueno, la desobediencia civil cuenta con unas características, yo la llamaría más unos condicionales sine qua non. No se podría hablar de desobediencia civil, sino de otros fenómenos quizá errados. La primera condición es que tiene que ser pública, esto es, los agentes que desobedecen civilmente tienen que hacerlo públicamente, no puede ser clandestino. Esto es, no puede ser, por ejemplo, como una persona que infringe la ley penal, que lo hace de manera clandestina y no le interesa ser reconocido. Al contrario, a él le conviene para su actuar estar en esa clandestinidad, estar oculto. Él, cuando varias personas se declaran en desobediencia civil, tiene que hacerlo públicamente, ¿sí? Para ser reconocido. Esto es lo que a ellos les interesa. Segundo, tiene que ir en contravención de una norma jurídica o de algo que el gobierno legalmente establecido considere como ilegal, ese comportamiento, ¿sí? Tiene que ser ilegal. Siguiente característica, la conciencia, y esto es muy importante y traigo a colación lo dicho por el doctor Rovira, y es que los agentes objetores tienen que tener conciencia del por qué están objetando y los motivos que los determinan a realizar eso. No es objetar conciencia porque sí o de manera quizá arbitraria o caprichosa, tienen que tener unos fundamentos moralmente fuertes. Esto es a lo que John Rawls y Jürgen Habermas diría que es la fundamentación moral de la desobediencia civil. Tiene que ser muy bien fundamentada. Pacífica y no violenta, y dentro de este ítem incluye también que las personas objetores de conciencia colectivos que se declaran posteriormente en desobediencia civil tienen que ser conscientes que sus actos posiblemente les va a acarrear una sanción, no tanto de tipo ético en lo médico, sino más bien de tipo penal o administrativo.
Y la siguiente última característica y no menos importante es la colectividad. Y es aquí donde se diferencia tajantemente la desobediencia civil de la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia es hecha por un solo individuo, mientras que la desobediencia civil tiene que ser por 3 o más individuos, 2 o más individuos, qué pena. No puede hablarse, por ejemplo, de desobediencia civil, lo que cometió el conocido boxeador Mohamed Ali, en el cual él se negó a ir a la guerra de Vietnam apelando a su moralidad. No, esto es algo individual, que únicamente lo benefició a él únicamente le interesó la consonancia de sus actos con su interior. Y aquí es muy importante resaltar que las constituciones de los estados modernos, de los estados sociales de derecho, en términos de Elías Díaz, reconocen a la población la libertad de conciencia. Y dentro de esta libertad de conciencia, las personas podemos gobernarnos tanto por el derecho, ¿sí? El derecho tenemos que acatarlo, pero también podemos gobernarnos por cuestiones morales de nosotros. Y cuando hablo de cuestiones morales, no estoy haciendo referencia a la religión, puede ser filosóficas o ideológicas, ¿sí? Es decir, nosotros también seguimos unas propias pautas morales. Casos de desobediencia civil en el ámbito médico. Bueno, aquí traigo a colación 2 casos muy importantes. El primero es el del Real Decreto 016 de 2015, en el cual limitó el acceso a los servicios médicos a la población migrante. Este caso es conocido en España como el caso de los sin papeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque este decreto, aduciendo sostenibilidad fiscal del sistema sanitario español, restringió el acceso al servicio a todos aquellos que no tuvieran los papeles en línea de ingreso a España. Los médicos comenzaron a, primero que todo, a objetar conciencia, pero ellos sin quererlo comenzaron a hacerlo masivamente. Entonces primero comenzaron en 90 médicos, 100 médicos, hasta que llegaron a 1.500 médicos, por lo menos en los registros de la Comunidad de Madrid, ¿sí? Ellos, la deontología médica, es decir, los deberes médicos, no es concebible que no se preste un servicio por cuestiones de sostenibilidad fiscal, ¿sí? A los médicos en su profesión liberal tienen que hacerlo precisamente por convicción, por salvar vidas. Entonces no encontró asidero el Real Decreto, los médicos no fueron sancionados, pero masivamente se decretó una desobediencia civil sistemática en el ámbito de España. Bueno, me están hablando por cuestiones de tiempo. Queda en el tintero el caso de la Bosnia y Herzegovina, en el caso de la guerra de la antigua Yugoslavia, que también se presentó un episodio bien interesante. Para quienes quieran conocer un poco más de la desobediencia civil en el ámbito médico, me pueden pedir la presentación, con mucho gusto se las envío. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme, y con esta hermosa postal de Cartagena de Indias les digo gracias y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos a dar el turno al doctor Hernando Torres Corredor, quien es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, cursó estudios de posgrado en Derecho Económico en la Universidad de Carleton en Ottawa y en Economía y Estadística en el Institut National de la Statistique et des Études Économiques de París. Cuenta con especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Derecho del Contrato de la Universidad de Salamanca, director del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud, director de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado diversas publicaciones sobre el derecho a la salud y es creador de la colección sobre seguridad social. Sus últimos libros han sido coeditados con la profesora Diana Colorado de la Universidad Nacional de Colombia, que versan sobre el derecho fundamental a la salud, nuevos escenarios. También se ha desempeñado como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, asesor de Naciones Unidas y consejero social de Políticas Sociales del Distrito Capital de Bogotá y actual decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Torres nos hablará sobre el principio fundamental a la igualdad de género en el sistema de salud. Casos. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quisiera antes que todo agradecer a la Universidad Nacional,
Autónoma de México, que como universidad pública es hermana de la Universidad Nacional, donde nos desempeñamos en la actualidad en la decanatura, y con quien tenemos obviamente diferentes intercambios y diferentes convenios. Antes que todo quisiera decir que nosotros hablamos por nuestro lenguaje básicamente de derecho fundamental a la salud, más que derecho sanitario. Hay diferentes formas de hacerlo, pero pues para nuestro entendimiento y nuestra comunicación hablamos del derecho fundamental a la salud. Y por eso la exposición que voy a hacer va a relacionarse básicamente con un tema que diría yo es más de profundidad en relación con escenarios que desde el punto de vista de la salud están como imperceptibles, como invisibles, como que es necesario también desde el derecho que los asumamos y que empecemos a hacer unos recorridos mucho más fuertes de los que tenemos actualmente, porque como que desde el derecho nos conformamos simplemente con la norma jurídica y ahí creemos que hemos obtenido todo. Por eso nuestra primera reflexión va sobre el contexto de la sociedad, porque vamos a hablar de desigualdad de género, y la desigualdad de género no se da sola, se da en una sociedad que es cada vez más desigual. La ciudadanía política progresa al mismo tiempo que retrocede la ciudadanía social. O sea, el gran paradigma de nuestro tiempo es que políticamente avanzamos, políticamente tenemos mejores constituciones, políticamente tenemos mejores lugares aparentemente para acceder, pero a la vez la parte social es cada vez más regresiva. Hay mucha concentración, pero en el tema de la igualdad, que hasta mitades del siglo pasado se había avanzado, hoy en día es un retroceso. Y aquí simplemente voy a colocar unas expresiones muy sencillas de esa igualdad. El coeficiente de Gini, que es el coeficiente que universalmente se utiliza para medir la desigualdad en las sociedades, ya voy a mostrar una gráfica de eso. Un ejemplo, en Francia el 1% de la población acapara el 24% de la riqueza del país. En Estados Unidos el 10% de los ingresos más elevados tienen el 50% de los ingresos totales. Este es el coeficiente de Gini, un poco de líneas que poco usamos los abogados, pero los economistas sí. Y ustedes ven ahí, el coeficiente de Gini es un indicador que te dice que si se mide 0 es una sociedad que es absolutamente igual. Y si se mide en 1 es absolutamente desigual. Nuestros países en general en América Latina están alrededor del 40-45%. Sin embargo, hay dos países, Brasil y Colombia, que tienen coeficientes por encima del 50%. ¿Qué significa eso? Que hay más profunda desigualdad ahí. Puede ser que haya progreso, que haya mejores aeropuertos, que haya mejor visibilidad de la producción, pero la riqueza al interior está mal distribuida. Sin embargo, la evolución de la desigualdad no se limita al tema de ingresos y patrimonios y ver si tenemos más o tenemos menos. Nunca se habló tanto de desigualdad y al mismo tiempo se ha hecho tan poco para reducirlas. O sea, la democracia ha progresado y los regímenes políticos formalmente han progresado. Sin embargo, ha habido una regresión de la democracia sustantiva y aquí nos vamos un poco a visualizar esa parte que se llama la democracia formal, al estilo del profesor Ferrajoli, y la democracia sustantiva, el derecho formal y el derecho sustantivo, la representación formal y la representación sustantiva. Y como sociedades seguimos generando desigualdades. ¿Qué sucede con el género? Que es un poco nuestra preocupación del día de hoy. Las mujeres, esta expresión es de una gran filósofa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es Victoria Camps, que seguramente muchos de ustedes y investigadores conocen. Nos dice lo siguiente: las mujeres están cambiando el rostro de las sociedades contemporáneas, están cambiando su papel en la producción y los escenarios de los mercados y en la construcción de nuevos tipos de familia. En esa misma medida acusan de distantes las políticas públicas diseñadas por el Estado de cara al ejercicio de la igualdad de género. Es decir, los Estados diseñan políticas fuera de lo que sucede materialmente en la práctica de la vinculación femenina. Ya nadie detiene el movimiento que ha constituido la mayor revolución del siglo que ahora acaba, es decir, la revolución del siglo XX y que ha continuado en el siglo XXI. La paridad entre el hombre y la mujer es una realidad en muchos ámbitos, formalmente.
Sin embargo, a pesar de los avances en la igualdad formal y su formalización jurídica, la igualdad conseguida es insuficiente. Han cambiado las leyes, pero no han cambiado las costumbres. Y aquí una expresión, digamos, de esa desigualdad de género. Desigualdad de género que se expresa en los ingresos. En promedio, las mujeres ganan 24% menos que los hombres. En promedio, las mujeres participan en los órganos de decisión menos que los hombres en los órganos de decisión. En el Poder Judicial de Colombia, por ejemplo, la mayoría del Poder Judicial, el 52% es de mujeres. Sin embargo, en las cortes y en los tribunales hay minoría de mujeres. Y ustedes van a ver, por ejemplo, cómo esas mayorías de hombres están decidiendo las cosas de las mujeres. En la dirección, además, en el 32% de las empresas, ninguna mujer desempeña un cargo directivo superior. Nosotros en la Universidad Nacional de Colombia estamos de fiestas porque tenemos por primera vez en 165 años una mujer rectora en esa universidad y nos sentimos muy orgullosos de eso. La mayor concentración del empleo femenino se observa en los escenarios económicos de baja productividad, es decir, la terciarización de la economía está copado básicamente por empleo femenino. Escenas estructurales de la desigualdad de género. En el siglo XX se produjo un gran avance en la igualdad formal y prácticamente las mujeres se tomaron todos los espacios, sin embargo, en la ley. Sin embargo, hay obstáculos para una igualdad aceptable en los siguientes campos. Primero, en la educación, porque además de cambiar las leyes y además de cambiar el quantum de las entradas de las mujeres a los aparatos educativos, hay un problema de fondo que es la reproducción de la cultura patriarcal. Eso que siempre se ha llamado la razón patriarcal. Y esa razón patriarcal se ve en la publicidad, se ve en la televisión, se ve en el consumo, se ve en las redes sociales, en todos esos escenarios está ahí la cultura patriarcal. La mujer ha entendido que para trabajar fuera de la casa se deben cambiar las barreras de acceso al trabajo y a la concepción del trabajo en sí mismo. En segundo. En tercer lugar, la exclusión en la política como escenario de toma de decisiones. De la misma manera, las restricciones no superadas en la toma de decisiones en los términos privados. Y aquí, pues un poco acercándonos al tema justamente de la salud, es el escenario de lo privado, que es el escenario invisible, que es el escenario que no vemos o no queremos ver. Y obviamente aquí la violencia sexual, las violaciones, el acoso sexual, los malos tratos demuestran que la mujer sigue siendo considerada como objeto más que como sujeto de derechos. Incluso aquellos temas que más incumben a las mujeres son decididos por los hombres. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional tomó una decisión sobre el aborto, mayoría de hombres. Y justamente algo que les quiero mostrar ahora es que en ese proceso, incluso a veces las propias mujeres se oponen y le colocan barreras al desarrollo de sus derechos fundamentales. El espíritu de las desigualdades, concebida como la igualdad es un tema de relación. Es decir, yo no digo yo soy igual a mí mismo, yo digo yo soy libre, derecho fundamental a la libertad. Yo tengo intimidad, derecho fundamental a la intimidad, pero no dice, uno nunca dice yo soy igual a mí mismo, sino eso sería la mismicidad, sino está concebida como una relación, siempre relación. Entonces aquí estamos relacionando simplemente nuestros roles como seres humanos, hombres y mujeres, en términos de igualdad, que se llama derecho fundamental a la igualdad de género. Y hay tres conceptos importantes en esto, que es la similaridad, o sea, sociedades iguales, o sea, igualdad, equivalencia, ser semejante es tener las mismas propiedades esenciales. Y en esto de la igualdad, detrás de todo esto, la cobertura de esto se llama dignidad humana, que desde 1464, Pico de la Mirándula nos traía a bien el concepto de dignidad humana y que parece que para nosotros es como un concepto muy abstracto cuando está en lo cotidiano, en el diario, en el caminar, en el comer, en las relaciones familiares, en las relaciones educativas. La otra parte es la independencia, o sea, la autonomía de los seres humanos para tomar decisiones. Y eso justamente de entrada nos coloca en una relación de igualdad. Y eso es lo que se llama igualdad-autonomía. Igualdad-ciudadanía, que es la igualdad, digamos, vista desde el punto de vista de la participación. Y en esa relación de igualdad-participación, pues quisiera subrayar algo y es lo siguiente. Nosotros,
desde el punto de vista de la creación de los sistemas jurídicos, que los hemos recibido siempre de Europa, hemos recibido y tenemos una influencia muy fuerte del positivismo jurídico, que mira básicamente los códigos, y donde el rey del Estado es el legislador. Ese es el Estado liberal de derecho. Y regularmente nos vamos a los códigos para establecer la violación o la no observancia de los derechos. Pero nos han llegado después de la Segunda Guerra Mundial a América Latina las nuevas constituciones, los nuevos aires, y es el constitucionalismo moderno. Y eso es importante porque es que ahí, digamos, hace relación con esto que el Congreso evoca de los derechos humanos. Los derechos humanos, porque es que nos los quieren contraponer derechos humanos y derechos fundamentales, no. Los derechos humanos que obedecieron obviamente a la creación de esa tendencia jurídica del justnaturalismo, porque está por encima el valor que las normas que hacemos los seres humanos, pues esos derechos humanos han sido positivizados. Y esa positivización de los derechos humanos es lo que llamamos derechos fundamentales. Y por eso hablamos del derecho fundamental a la salud, como hablamos del derecho fundamental a la intimidad, como hablamos del derecho fundamental a la libertad y a otra serie de cosas. Entonces ahí es importante porque en el Estado Social y Democrático de Derecho, que para abreviación nuestra decimos Estado constitucional, ese Estado constitucional nos da no escenarios de asistencialismo en las políticas públicas y más en la política social referida a la salud. Siempre es como que nos dan migas, como que nos dan unas prebendas, como que nos hacen un favor a los ciudadanos. El Estado constitucional reconoce la ciudadanía social, y la ciudadanía social es la titularidad de los derechos. Nosotros tenemos derechos, y por tanto tenemos derechos exigibles. Ayer se hablaba aquí de la exigibilidad. Obvio, es que un derecho, si no es exigible, si el mecanismo, el constitucionalismo nuevo habla de eso, si un derecho fundamental no trae el mecanismo para hacerlo efectivo, no es derecho fundamental. Es un honor a la bandera, es un paso general, pero no es derecho fundamental. Entonces quería subrayar eso porque aquí estamos frente a la exigibilidad de un derecho, el derecho fundamental a la salud. Y en eso hacemos el enfoque de derechos. El enfoque de derechos es el enfoque de derechos fundamentales, utilizando las expresiones del gran jurista Robert Alexy. Decimos de manera muy simplificada como aquello de que son mandatos de optimización. Fíjense que no son los códigos, son mandatos de optimización, y eso nos permite graduar el cumplimiento en las sociedades que estamos, de acuerdo a las condiciones fácticas, jurídicas, de acuerdo a los presupuestos, en fin. Pero ese derecho fundamental, primero, se expresa en la Constitución o en los tratados internacionales. Segundo, tiene la máxima jerarquía jurídica, es norma de normas, está por encima de todos los códigos que todavía seguimos utilizando como gran paradigma, o las leyes de seguridad social que quieren estar por encima de la Constitución y de los mandatos constitucionales y de los tratados internacionales. La máxima importancia, porque es que en las constituciones están los derechos fundamentales establecidos para convivir: el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la libre empresa, el derecho a la comunicación, el derecho a la buena fe, el derecho a la confianza legítima, etcétera. En la Constitución colombiana hemos contado 105 derechos fundamentales, porque es la esencia de los estados constitucionales hoy en día, y por eso no es raro, como ya la Corte Constitucional colombiana lo expresó en su momento, sentencia 016, todos los derechos económicos y sociales son derechos fundamentales. Eso es claro para nosotros, de que nada de que el derecho social, que un pedazo por aquí y otro por allá, o es derecho fundamental o no lo es, y distinto es la forma como hacemos efectivo el derecho fundamental. Una cosa es hablar del mercado, hablar del mecanismo de mercado, así haya mucho mercado y mucho neoliberalismo, el derecho fundamental es fundamental donde esté. El derecho fundamental está en la empresa, está en los regímenes de seguridad social, está en la industria, está en las escuelas, está en las universidades. Y creo que es importante eso porque tratamos de confundir los mecanismos, que hay mecanismos de mercado y nadie los va a negar, y hay estructuras de mercado. Pero decir que el mercado es dueño de los derechos fundamentales, jamás eso, jamás. Entonces, por eso decimos también, y esto es algo importante en relación con los derechos fundamentales,
los derechos fundamentales por su naturaleza son indeterminados. O sea que tenemos el ejercicio cotidiano y es una exigibilidad para los juristas de estar trabajando permanentemente a ver cómo esa indeterminación, por ejemplo, derecho a la salud, si nos acogemos a la observación 14 de Naciones Unidas, del PIDES, pues nos va a decir el mayor nivel de bienestar, y entonces decimos, ¿y qué es eso del mayor nivel de bienestar? En cada momento hay que hacerlo, o sea, esto toca trabajarlo diariamente, estos derechos fundamentales hay que trabajarlos diariamente. Entonces, hablamos de derechos fundamentales, derechos sociales fundamentales, que es una expresión que en América Latina, y hay varias formas, hemos dicho, estamos atrasados en esto, en los derechos, en la efectividad de esos derechos, que vinculan el derecho a algo. Cuando uno dice yo tengo una pretensión en derecho, dice yo tengo derecho a algo, yo tengo derecho a que me atiendan, yo tengo derecho a que me vea un médico, yo tengo derecho a expresar mi autonomía cuando un médico me está diciendo algo, porque es que yo soy autónomo. Es que el tema no es solamente el médico, es que hay la relación médico-paciente es una relación binaria, de allá y de acá y de aquí para allá. Él con su conocimiento, yo con mi humanidad como ser humano. Y obviamente el derecho fundamental a la igualdad de género, que insisto, media la relación de dignidad humana. Nosotros no deberíamos de estar hablando incluso de eso, de igualdad de género. Si tenemos como centro la dignidad humana, que es nuestro respeto común y corriente, pues debíamos de estar hablando de ese tipo de… O sea, esperemos algún día que no tengamos que acudir a la igualdad de género, porque nos reconocemos como iguales en esta sociedad, y no solamente hombres y mujeres, también los que tienen orientación sexual distinta, todos respetándonos en eso. Ahora bien, la salud en esto, como derecho social fundamental, y aquí voy a hacer dos anotaciones importantes. Una, la que hace el profesor Robert Alexi, que hace relación con lo que son acciones negativas en el Estado, es decir, el Estado liberal, ese que queremos superar y que nos ata. El Estado liberal nos dice permanentemente, usted, Estado ciudadano, puede hacer lo que quiere en su vida privada, en su vida pública no, en su vida privada. Entonces, fíjense, nos dio el escenario de la vida privada y por eso hay acciones negativas. Las acciones positivas es cuando viene el constitucionalismo y dice, ojo, que los derechos fundamentales están en todos los escenarios de la vida. Y por eso la exigibilidad de los derechos sociales y fundamentales, por un lado, esos preciosos derechos civiles y políticos, donde están básicamente el derecho a la propiedad y los derechos políticos, esos sí eran derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales, esos no eran derechos fundamentales. Y por eso la necesidad de que se implante el Estado constitucional. Y en esto voy a visibilizar, en el tiempo que me queda, dos escenarios para ver un poco cómo esa igualdad de género en los escenarios de la salud han sido, como se dijo desde el principio, absolutamente insuficientes. Derechos sexuales y reproductivos en relación con una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la C-355 y posteriormente la T-209 que alumbra la anterior, y el cuidado como pilar fundamental de la protección. ¿Por qué eso? Porque en el caso de los derechos sexuales y reproductivos se produjo el caso de una niña que fue violentada, quedó embarazada por esa violencia, fue a la tutela, se hizo todo el trámite, llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en una sabia sentencia dice, aquí hay tres escenarios en los cuales el aborto está permitido, cuando en la Constitución formalmente no está permitido, pero es la jurisprudencia. En Colombia, la Corte Constitucional ha tenido un papel fundamental en el avance de los derechos a la seguridad social en salud, o el derecho fundamental a la seguridad social, desde el año de 1992 que empezó la Corte a hacer camino hacia allá. Y aquí dice, cuando ese embarazo es violento, cuando está en riesgo a la salud de la madre o cuando existe grave malformación, usted tiene derecho a hacer el aborto. Una decisión que toman los hombres, bien afortunada en ese momento, en otras no, como les voy a comentar en esta sentencia, la 209, en este momento en Colombia hay una restricción. Hay otro caso parecido de una señora que tiene 26 semanas de embarazo y le fueron interpuestas demasiadas barreras administrativas. ¿Cuáles? Porque es que la gestión del sistema de salud en Colombia
está en manos de empresas sociales del Estado, de las EPS, empresas promotoras del Estado. Y esas empresas no hacen sino poner barreras de contención porque les interesa es maximizar, obviamente, los productos de su afiliación, y entre más enfermos pueden recurrir mucho mejor ese concepto tradicional de que la salud es el tratamiento de la enfermedad. No, aquí por ejemplo veo que no se ha hablado como debería hablarse desde la prevención, desde arriba para abajo. Bueno, ya me quedan 2 minutos y voy a ver qué hago en 2 minutos. Cuidado como pilar fundamental de la protección social. A la mujer tradicionalmente se le han asignado 3 grandes roles en Occidente. Primero, el papel de la reproducción. Son las mujeres las que reproducen nuestra especie, nuestros seres humanos. Segundo, el papel del trabajo fuera de su casa. El siglo XX ha sido significativo eso. La mujer empezó a dejar lo privado y pasó a lo público. Y ahí viene un escenario que es el que me interesa mirar aquí desde la salud, que es el de la economía del cuidado. Y es romper el esquema de lo público y lo privado. Fíjense ustedes, el Estado liberal nos dijo, las mujeres en su casita, quédense tranquilas, cocinen, planchen, hagan eso, en privado. Y los hombres afuera, administren, trabajen y tengan las riendas de lo público. Ese es un escenario público-privado. Muy bien, eso nos presenta esto que llamamos asimetría de género, reproducción, trabajo y economía del cuidado. Las mujeres deben cumplir un triple rol. En el siglo XX eso se fue corriendo y las mujeres empiezan a salir y se empiezan eso que se llama la revolución de las mujeres en el siglo XX, y la estructura pública empieza también a ser invadida por las mujeres y lo privado también empiezan a salir al mercado de trabajo y empiezan a trabajar y empiezan a prepararse más y empiezan, digámoslo de alguna manera subrepticia, porque eso no es explícito, a competir con los hombres, porque les toca pelear para entrar al mercado de trabajo, les toca pelear para mantenerse, les toca pelear para lo que es la manutención cuando tienen la reproducción, porque la reproducción no es solamente el bebé, es todo el engranaje permanente para levantar unos hijos y para levantar una familia. Y obviamente muchas de estas mujeres que salen están en un tercer escenario, que es el que llamamos la sobrecarga a las mujeres. El sistema de salud descarga la responsabilidad del cuidado, de lo que llamamos el cuidado a las mujeres. Y ese cuidado nos presenta unas asimetrías de género. Primero, se evidencia que existen desigualdades no justificadas que reflejan una carga histórica sobre las mujeres. Segundo, a las mujeres se les ha asignado el rol del cuidado sin remuneración. Usted cuida al abuelo, usted cuida a la madre enferma, usted cuida a los hijos, usted llegue del trabajo y venga a hacer oficio en la casa, a cocinar, etcétera. ¿Quién les paga eso? Nadie. Se calcula que entre el 5 y el 10% del Producto Interno de varios países está ahí en esa cantidad de dinero no remunerado, y subrayo eso, no remunerado. ¿Y por qué por eso? Porque los sistemas de salud deberían tener, sobre todo en las patologías de los grupos de personas, de los niños menores de 5 años, de los adultos mayores de 70 años, de las personas que tienen alguna discapacidad y de los enfermos, eso debería ser parte del sistema de seguridad social en salud. Y del derecho fundamental a la salud, pues no, el sistema de salud hace mutis por el forro, no los considera. Y no solamente no los considera, sino que, por ejemplo, en el caso de Colombia, los restringió mucho más. El Ministerio de Salud los restringió mucho más. Tiene que usted demostrarle que necesita ese cuidado para que el sistema de salud vaya y atienda a esas personas. En el caso de tratamiento de diálisis, en el caso de enfermedades terminales como el cáncer, etcétera. Los actuales sistemas de seguridad social descargan sus responsabilidades en las mujeres, dejando el bien público. Lo que estamos diciendo, eso que están haciendo de la economía del cuidado, eso es un bien público, no es privado, eso se rompió ya. A las mujeres a quienes no se les es reconocida la labor fundamental que desempeñan. Han reaccionado los estados como los de Brasil, Argentina y Chile a través de leyes compensatorias, especialmente reconociendo que las mujeres regularmente no llegan a cumplir todas las cotizaciones que requieren para la pensión. Entonces, estos estados ya han empezado a reconocer y a compensar ese trabajo, por lo menos, aunque sea discrecionalmente. En Colombia se pasó una ley donde las mujeres podían tener de cotización 150 semanas menos, y el presidente de la República, que acabó de salir, el doctor Santos, objetó esa ley. En este momento parece que el nuevo Congreso quiere retomarla y es simplemente una compensación de ese trabajo que hace. Finalmente,
Los hombres no han asumido, incluso han evadido las responsabilidades que deben compartir en el cuidado, dando por sentado que están adjudicadas al ámbito privado, al cual no pertenecen. Esta expresión es de la profesora Camps, que dice lo siguiente, para terminar, esta es la última lámina: feminizar aquella parte de la sociedad que ha sido predominantemente significa hacer pública la cultura femenina, que es la otra, lo que ha permanecido oculta y encerrada en la vida privada. Ha sido así, porque el mundo exterior era de los hombres, o sea, lo que la profesora Victoria Camps denomina feminizar a los hombres, es decir, que nosotros tomemos esas tareas que siempre han hecho las mujeres y masculinizar a las mujeres, es decir, que las mujeres salgan y tengan el reconocimiento público, los cargos públicos, los cargos en las empresas privadas, el salario igual, que eso es masculinizar a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hernando Torres. Si tuvieran alguna pregunta, les sugiero que la hagan por escrito. Vamos a pasar con algunos papelitos para que las puedan apuntar y, si el tiempo nos da, poder atender algunas de ellas. Le voy a dar ahora la palabra al maestro Julio Copo Terrés. El maestro es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana en esta Ciudad de México, es maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, magna cum laude por la Universidad de Notre Dame. Es profesor de la asignatura de Derecho Internacional Público en la Universidad Iberoamericana, coordinador de la Comisión de Derecho de la Salud de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y dictaminador para la revista Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante 2016 trabajó como abogado junior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha realizado diversas publicaciones académicas, entre las que destacan el artículo Drogas huérfanas y el derecho humano de acceso a la salud, el artículo Gestión de impacto socioambiental hacia una sustentabilidad integral, en coautoría con el doctor en ciencias Daniel Zavala Araiza. Actualmente se desempeña como asociado senior en el área de Derecho Administrativo y Ciencias de la Salud de la firma Basham, Rinch y Correa. Tiene la palabra el maestro Julio Copo Terrés con el tema Caso Poblete Vilches y otros versus Chile, la justiciabilidad del derecho a la salud como derecho autónomo en el contexto interamericano. Muchísimas gracias. Es muy grato poder estar aquí con ustedes. Voy a poner mi timer para no irnos. Tomo un poco la presentación que hablaba el doctor Cayón de las Cuevas, ¿no? Nos hablaba del margen de apreciación, que es esta doctrina de la Corte Europea, y la tomo de precedente para esta plática porque creo que es muy relevante. Vamos a poder contrastar cómo pues, la Corte Interamericana tiene una visión un poquito distinta. La Corte Interamericana en este momento está analizando, está viendo, tenemos ya 2 casos en los que la Corte ha declarado la justiciabilidad de lo que se conoce como los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, el primero de ellos fue un caso en Perú, el segundo de ellos es el caso Poblete Vilches y otros contra Chile, y en el caso específico de Poblete Vilches y otros contra Chile, lo interesante es que se trata de un caso precisamente de un tema de salud. Es la primera sentencia del Tribunal Interamericano en la que se considera el derecho a la salud como un derecho autónomo y se toma como fundamento el artículo 26 de la Convención Americana. Ya lo platicaremos un poquito más adelante. Entonces, perdón por lo pues compacto de la presentación. Para aquellos de ustedes que nos acompañan desde la parte médica, quería darles un poco más de carnita, ¿no? El señor Poblete Vilches es ingresado a sus 76 años a un complejo asistencial en Chile, en Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, derivado de una insuficiencia respiratoria grave. Se le lleva a la unidad de cuidados intensivos con un cuadro de polipnia, compromiso de conciencia, diabetes en tratamiento y arritmia no precisada.
al señor Poblete Vilchis se le conecta a un ventilador mecánico durante 3 días y posteriormente, mediante un ecocardiograma, se le diagnostica con un derrame pericárdico moderado. A 6 días, los médicos tratantes no permiten a los familiares ver al señor Poblete Vilchis, le informan que están en buen estado de salud y le informan también que harían una punción a fin de determinar si tenía líquido en el corazón, a lo que los familiares advirtieron a los médicos, dijeron, bueno, dada la condición de diabético del señor Poblete Vilchis, no puede ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? De cualquier forma, pues el señor Poblete es intervenido mediante una videotoracoscopía con ventana pericárdica. Al finalizar, se observan 3 heridas en la cintura, de las cuales salía un tubo de drenaje, ¿no? Y bueno, de acuerdo a los familiares, pues nunca se les solicitó un consentimiento informado con respecto a este procedimiento y dado que la conciencia del señor Vilchis, Poblete Vilchis, estaba comprometida, pues él tampoco pudo dar este consentimiento, ¿no? A 7 días de la operación le dicen a los familiares, el señor ya está muy bien, ya se lo pueden llevar. La familia pues no está muy convencida del diagnóstico médico, incluso toman la decisión de contratar una ambulancia privada para trasladar en ambulancia privada al señor Poblete Vilchis de regreso a su casa. Y bueno, a 3 días de su regreso a casa, los familiares del señor Poblete Vilchis lo tienen que ingresar nuevamente al hospital. De acuerdo con la ficha clínica del ingreso, tenía que ser admitido a cuidados intensivos y requería de apoyo de ventilador, pero bueno, a falta de camas en cuidados intensivos, se va a terapia media y le dan un diagnóstico de cuadro neumónico y falla multiorgánica. El señor Poblete Vilchis fallece al día siguiente de un shock séptico, una bronconeumonía bilateral, y en distintas instancias se les informa a los familiares que murió primero por un paro cardíaco, luego les dicen que no, que fue una falla en el hígado, finalmente les dicen que había sido un edema pulmonar, ¿no? Entonces hay toda esta diversidad de diagnósticos con respecto al caso del señor Poblete Vilchis, ¿no? Entonces, de fondo, el caso, digamos, el foco del caso que se sienta a analizar la Corte Interamericana es la intervención quirúrgica del paciente sin el consentimiento de la familia, el alta temprana del señor Poblete Vilchis, que no estaba justificada médicamente, y finalmente la negativa del tratamiento que requería en el segundo ingreso, derivado pues del estado de gravedad en el que se encontraba, ¿no? Eso es, digamos, el antecedente que da fundamento al caso, ¿no? Y ahora, para entrar un poquito al marco teórico, pues hablamos un poquito del tema del derecho a la salud, y aquí retomo lo dicho también pues por mis colegas ponentes. El derecho a la salud está conceptualizado, es efectivamente un derecho económico, social y cultural, ¿no? Es un derecho de los denominados de segunda generación, y establece 2 obligaciones específicas, una obligación inmediata, ¿no? Es más, no son 2 obligaciones, yo diría, son 2 caras de la misma moneda. Una obligación inmediata a que pues debemos de atender el derecho a la salud, ¿no? Pero también una obligación progresiva de que el Estado tiene la obligación de ir siempre hacia adelante, de ir siempre superando un mínimo del cual posteriormente no puede retroceder, ¿no? Entonces, el caso, la sentencia, que por cierto es de marzo de este año, se mete a analizar todo el cuerpo jurídico internacional sobre el derecho a la salud, ¿no? Cita el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, etcétera, la Convención sobre los Derechos del Niño, trabajadores migratorios, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, parte también de instrumentos regionales y declaraciones del Comité DESC en materia de salud, para llegar a una conclusión muy interesante, ¿no? Para argumentar que los estados miembros del sistema interamericano tenemos el deber no solamente de salvaguardar, proteger y verificar el cumplimiento de los derechos
de los derechos políticos y civiles, sino que también son justiciables los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente en este caso el tema de la salud, ¿no? Entendemos la salud no solamente como la ausencia de aflicciones o enfermedades, sino también un estado completo de bienestar físico, mental, social, derivado de un estilo de vida que permita a las personas un balance integral, ¿no? Lo interesante también del derecho a la salud como derecho humano es que es un derecho que habilita la posibilidad de otros derechos, porque a falta de derecho de la salud, pues tampoco tenemos derecho a la educación, a la libertad de expresión. A final de cuentas, el derecho a la salud habilita otros derechos, ¿no? Y corresponde al Estado asegurar a la persona servicios esenciales de salud, servicios que tienen que ser de calidad, que tienen que ser eficaces. Corresponde también al Estado impulsar el mejoramiento de las condiciones de la salud en la población. Los Estados no sé por qué puse recular, deben de revisar con carácter permanente la prestación de servicios y la ejecución de programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de calidad. Y bueno, los estándares, como nos comentaban también en un panel anterior, deben de ser disponibles, accesibles, aceptables y de calidad. ¿Qué entiende la Corte por esto? Bueno, con respecto a la calidad, que la infraestructura tiene que ser adecuada, tiene que ser necesaria para satisfacer necesidades básicas y urgentes. Con respecto a la accesibilidad, debe ser accesible a todas las personas sin discriminación alguna. Con respecto a la disponibilidad, el número de establecimientos debiera ser suficiente, establecimientos, bienes, servicios públicos, programas de salud debieran ser suficientes para la población. Con respecto a la aceptabilidad, pues se refiere al recurso, al uso de criterios culturalmente apropiados que además tengan sintonía con la ética médica, pero además con perspectiva de género, como comentaba también el doctor Hernando Torres, con condiciones ciclo de vida del paciente y con consentimiento informado, ¿no? El Estado debe prever mecanismos de supervisión y de fiscalización estatal de las instituciones de salud, tanto como públicas como privadas. Entonces, hace además un énfasis adicional la Corte Interamericana con respecto a las personas mayores en materia de salud, y dice: las personas mayores están sujetas a una protección reforzada, están sujetas a medidas diferenciadas. Reconocemos que existen retos y desafíos de una población que está envejeciendo, entendemos que existe por naturaleza misma de la relación un desequilibrio de poder en la relación médico-paciente, por lo que tenemos que ser respetuosos y garantizar el derecho a la salud de las personas mayores, ¿no? Específicamente, ¿qué sucedió después de que hace todo este marco teórico en específico del tema de derecho de salud? Pues para el caso del señor Poblete Vilches, lo primero que hace la Corte es declarar la violación del artículo 4 de la Convención, el derecho a la vida. Dice, bueno, el derecho a la vida es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de crear condiciones para que no se produzcan las violaciones a este derecho, y no toda muerte acaecida por negligencia médica debe ser atribuida al Estado de forma internacional, ¿no? En el caso del señor Poblete Vilches, el Estado niega un tratamiento médico de urgencia con la conciencia del personal médico que su vida se encontraba en riesgo, particularmente frente a su situación vulnerable de adulto mayor. Eso con respecto al derecho a la vida. Con respecto al derecho a la integridad personal, el artículo 5.1 de la Convención nos dice, bueno, la integridad personal está directamente vinculada con la atención a la salud humana. La falta de atención médica puede conllevar una vulneración a la integridad también personal, ¿no? Y los Estados deben de establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud con estándares de calidad que permitan prevenir la vulneración a la integridad personal. Específicamente con respecto al consentimiento informado, nos dice, es parte del elemento de accesibilidad de la información y por tanto del derecho a la salud. El derecho incluye el derecho a buscar, a recibir, a difundir informaciones e ideas de toda índole, y dice, una decisión previa de aceptar o someterse a un acto médico en sentido amplio, ¿no? Es decir, debe de existir una decisión previa por parte del paciente
de someterse a un acto médico en sentido amplio, que tiene que ser de forma libre, sin amenazas, sin coerción, sin inducciones, sin alicientes impropios, manifestada con posterioridad a la obtención de la información adecuada, ¿no? Es decir, primero existe el deber del médico de informar de forma correcta al paciente todo el escenario, ¿no? Para que posteriormente sea el paciente o en su caso los familiares los que puedan tomar esta decisión, ¿no? Y además va la Corte un poquito más allá y dice completa, fidedigna, comprensible, accesible, siempre que esta información haya sido realmente comprendida, ¿no? No se vale bombardear al paciente con datos técnicos y pedir que firme, el paciente tiene realmente que entender. Y bueno, debe ser previa, debe ser libre, debe ser informada, ¿no? También se le debe de informar la evaluación del diagnóstico, el objetivo, el método, la duración probable, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son las terapias alternativas, lo que estima ocurrirá antes, después y durante el tratamiento. Entonces, todo esto engloba la Corte con respecto al consentimiento informado en el caso Poblete Vilches. Se entra a hablar de la dignidad de la persona, entra a hablar también del derecho a la libertad, la dignidad de la persona con respecto a la posibilidad de autodeterminarse, a escoger libremente sus opciones. Es una decisión de la persona decidir libremente si desea someterse o no a un procedimiento médico conforme a propias opciones y convicciones. Y bueno, el derecho a la libertad, organizarse conforme a la ley, organizar su vida individual, social, conforme a las propias opciones, conforme a las propias inducciones, ¿no? Perdón, con opciones y convicciones. Ahora, al punto al que quería llegar, todo este antecedente, ¿no? Aquí hasta este momento la Corte no se había desviado de lo que ya había hecho antes en temas de salud. La Corte sí emitía sentencias en temas de salud, pero siempre existía una conexión, una conexidad con derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. En este caso en específico, la Corte interpreta el artículo 26 de la Convención, que nos habla de los derechos económicos, sociales y culturales, y dice, bueno, también existió una violación al artículo 26, ¿no? Me gustaría que analicemos el artículo 26. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente economía y técnica, para lograr la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura, contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios aprobados. Entonces, nuevamente, lo relevante aquí es que estamos ante un artículo, pues, de buena intención, ¿no?, que nos dice los estados, conforme a su capacidad, conforme a los recursos disponibles, intentarán, buscarán, tienen el deber de buscar una progresividad hacia el derecho a la salud, pero en este caso la Corte dice no es suficiente, ¿no? Tenemos que asegurarnos también que estos derechos queden más allá de declaraciones de buenas intenciones. Hay pues de alguna manera hay cierta intención latinoamericana en los convenios que se han suscrito, hay cierta intención de salvaguardar también los derechos económicos, sociales y culturales, así que en este caso sanciona nuevamente, o bueno, sanciona a Chile adicionalmente por la violación del artículo 26, ¿no? Con respecto específicamente a esto, bueno, lo que es interesante, lo que vale mucho la pena del caso, es que existe un voto concurrente del juez Serra Porto de Colombia, y el juez Serra Porto expresa una preocupación con respecto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Nos dice, bueno, generalmente la forma en la que analizábamos la violación a estos derechos era por conexidad con otros derechos como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, ¿no? Y dice, me preocupa, me parece que es difícil pues discernir dónde comienzan y dónde terminan
los ilícitos internacionales con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Dice, además, si la Corte siempre ha juzgado, por ejemplo, los casos de salud como una violación al derecho a la vida, como una violación al derecho a la integridad personal, bueno, ¿cuál es la necesidad de que complementemos con derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Nos dice, resulta de alguna forma innecesario el análisis del artículo 26, que además, como pueden ver, no contiene un derecho, no contiene un catálogo de derechos, no contiene un catálogo que nos diga específicamente cuáles son estos derechos, y termina diciéndonos, además, estamos partiendo, la Corte está analizando que como se suscribieron todos estos tratados internacionales en distintos ámbitos que tratan o que tocan el tema de derecho a la salud, la Corte se está atribuyendo una competencia que no le toca, porque en realidad la Corte tiene la obligación o tiene el mandato de interpretar la Convención Americana, no el resto de los tratados, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Es interesante el contraste Europa-América, porque mientras que en Europa están peleando por el margen de apreciación y la subjetivización de todos los derechos a grado de reducirlo a la voluntad de los estados, ¿no? Por otro lado, en América, en el sistema interamericano, pues estamos discutiendo la posibilidad de justiciabilizar también los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Julio Copo. Tengo que comentar, porque no lo resisto, la relación que encontré de este último caso y de este último voto con uno que hizo el doctor Ferrer, también de la Corte Interamericana, en un asunto en el que Bolivia fue parte, me parece que es IBEI versus Bolivia, también que trató sobre consentimiento informado, y en el que la sentencia no se ocupa de la violación al derecho a la salud, y Eduardo Ferrer hace hincapié en que debió de haberse abordado este asunto también como una violación al derecho a la salud. Se estaba violando el derecho a un consentimiento informado y no se trató así en la sentencia. Sí. Bueno, vamos ahora a proceder a dar la palabra a la doctora Andresa Frácaro Cabaleiro. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, maestra en Derecho por la Universidad de Santa Cruz del Sur, profesora adjunta de los cursos de Derecho y Servicio Social y coordinadora del Núcleo de Práctica Jurídica en la Universidad Estadual del Oeste de Paraná. Líder del Grupo de Estudios en Derecho, Democracia y Sociedad, miembro titular de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Tiene experiencia en el área de derechos humanos y fundamentales, especialmente sociales, con énfasis en el derecho a la salud. Ella nos hablará sobre el tema de maternidad subrogada. Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. Buen día a todos y todas. Primero me voy a hacer un aviso. Me voy a intentar hablar en español, pero creo que se va a salir mucho más un portuñol. Entonces, si se pueden, por favor, sean generosos. Me voy a intentar hablar despacito para que sea comprendible. Me gustaría iniciar haciendo un agradecimiento a la doctora Zoraida, a quien saludo a todos los miembros del comité organizador de este 8º Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. Es un evento muchísimo importante, es muy bueno a nosotros tenermos la oportunidad de aprender, compartir conocimientos acerca de la salud en la Iberoamérica. A mí me fue solicitado que hablase sobre la maternidad subrogada. Entonces, yo creo que se puede... Perdóname, sí. Gracias. Creo que mucho se fue dicho por el doctor Cayón de las Cuevas,
que antecedió en la charla y que expuso casos muy polémicos, ¿no? Sobre, ¿y ahora? ¿Quién es la madre? ¿Es la que gestaciona? ¿Es la que es la donadora? ¿Cómo es eso? Bueno, yo intenté traer un poco de la realidad brasileña sobre esto, porque hay incluso una especie de pacificación jurisdiccional de los tribunales brasileños acerca de este asunto, entonces creo que será un poco interesante. Bueno, la maternidad subrogada, en Brasil nosotros decimos gestación sustitutiva, o como ahora se ha planteado, nosotros llamamos de una donación temporária de útero, ¿sí? Note que la expresión maternidad no se está en uso, justo porque las cuestiones decorrentes de lo reconocimiento de la maternidad son distintas. Entonces, hay en Brasil algunas leyes al respecto, como la bioética, al respecto de la reproducción asistida, e incluso hace un poco de referencia, pero no específicamente, a la maternidad subrogada. Bueno, en Brasil, creo que como en México, tenemos una tradición con las telenovelas, ¿sí? Por bien, en Brasil el tema de la maternidad subrogada se ha adentrado por una telenovela que se ha planteado en el año 1990, ¿sí? El nombre era Barriga de Aluguel, algo como barriga de alquiler, pienso yo, es así. Pues bien, en caso tenía un casal muy joven, rico, bonito, como en todas las telenovelas, ¿sí? Pero que no podía tener hijos. He intentado incluso varias técnicas de reproducción, pero nada podía. Entonces, su doctor, su médico, le propone que se hace una contratación de un útero, ¿sí? Para que se haga la gestación. Entonces, el casal encuentra una joven que es muy pobre, que tiene 2 empleos y que mora en un barrio poco privilegiado, que en Brasil llamamos favelas, ¿sí? Y que les ofrecen $30.000 para que le acepte hacer la gestación de estos embriones, ¿sí? La joven acepta, pero se encanta con la crianza, con el sentimiento de la maternidad, y no quiere más que su hijo no sea suyo, ¿sí? Se quiere todo para sí, es mío, estoy gestionando, es mío. Claro, hay la firmación de un contrato donde tenía la entrega de la crianza del nascituro por los $30.000. La crianza nace, ¿sí? La madre gestacional foge, se vai embora com a criança, ¿sí? Fuge. Casi, huye com a criança. E a polícia se vai atrás, recupera, encarceran la madre, el chico es dado a sus padres, ¿sí? Biológicos, y entonces un abogado entra en la corte para decir, no, hay un problema. Primo, el contrato no se ha cumplido porque los $30.000 no se ha entregado, y después requiere la guarda de la crianza. En la ficción, en la novela, hay 2 decisiones distintas. En la primera parte, el juez reconoce que la crianza es de la madre que la dio a luz, ¿sí? Entonces, aquí parió
¿sí? Es la madre. Algo como la maternidad es sempre certa, né? Madre es sempre certa, como le quis el derecho romano, né? Entonces, la donadora genética hace un recurso, ¿sí? Ese va a una corte superior. Hay 3 personas que deciden, pero cada uma de uma maneira, e o presidente então diz, não, a carga genética que determina a maternidade, então é isso. Aí depois novo recurso a la Corte Suprema Brasileña, pero a essa novela muito espertamente não nos mostra o que seria a resposta. Então, que deixa a imaginação das pessoas, sim, né? E que seria a justiça sobre este caso? Bueno, en Brasil no existe una legislación específica acerca de esto, ¿sí? No hay nadie. ¿Ah? El Consejo Federal de Medicina, en los años 2010, 2013 y ahora 2015, han hecho una especie de regulamentación, ¿sí? Diciendo algo, ¿sí? Sobre cómo se puede hacer o cómo se debe hacer en Brasil, no solo la maternidad subrogada, mas todas las formas de reproducciones asistidas. Yo no sé cómo está mi tiempo, pero creo que tengo. Bueno, la dirección, me voy a mostrar después, se fue adoptada por el provimiento del Consejo Nacional de Justicia brasileño en el año 2016. ¿Sí? Entonces, la presidente del Consejo Nacional de Justicia, Nancy Andrighi, se ha tomado la reglamentación del Consejo Federal de Medicina y ha establecido algunas reglas, incluso para el registro de nacimiento dos hijos. Bueno, entonces, la primera cosa, dos requisitos para la maternidad subrogada, mas también no solo para eso, para todas las especies de reproducciones asistidas, ¿sí? No puede descumprir, y los médicos entonces lo respetan, estos requisitos, ¿sí? Entonces hay un consentimiento para que se puedan usar técnicas para crear la situación idéntica como gestación de sustitución, pero siempre que exista un problema médico que impida o contraindique la gestación en la donante genética o en caso de unión homoafetiva. Entonces, tem que haver uma declaração médica que diz que a gestação não é possível, ou porque biológicamente a mulher não tem condições, ou porque por uma outra enfermidade se haya uma contraindicação da maternidade. Então, assim, para a preservação do corpo, por la moda, por la vanidade, não se pode fazer a maternidade subrogada, né? E claro, agora se abre para os casos de união homoafetivas. Bueno, primeiro, só pode donar o útero familiares de uno de los socios, e na verdade não sabia como traduzir, em uma das parejas, um parentesco consanguíneo hasta el 4º grado. Então, assim, tem que ser a madre, a hermana, a tia ou a prima. É só em esses casos, ¿sí? Depois, não se pode falar em dinheiro, ¿sí? Não se pode fazer a gestação temporária de útero, gestação substitutiva, de nenhum caráter lucrativo ou comercial. Aliás, em Brasil,
todo que hay relacionado a la salud es gratuito. Incluso para hacer la, ¿cómo se dice? La experiencia, una medicina nueva, las personas van a hacer eso como una cobaya, pero tiene que ser por libre voluntad y no hay ninguna contraprestación financiera. Entonces, todo eso, todo que envolve la salud brasileña es gratuita. Bueno, como el doctor que me antecedió, el doctor Julio, ha dicho la importancia del término de conciencia libre, esclarecido e informado. Entonces, es necesario, indispensable que haya esto, ¿sí? Que sea firmado, entonces, por los pacientes y por la donante temporal del útero, contemplando aspectos biopsicosociales e os riesgos involucrados em ciclo gravídico parental, incluso aspectos legales de la filiación. ¿Sí? É como se em este prontuário, e depois vamos a ver que é necessário para fazer o registro, o reconhecimento de maternidade del niño, que tenha este ato de reconhecimento de que no eres la madre, ¿sí? Después tiene que haber un informe médico con el perfil psicológico, atestiguando entonces que todos los involucrados en esa situación estén adecuadamente, clínicamente, emocionalmente bien, ¿sí? Todas las partes envolvidas. Después, un termo de compromiso que é hecho entre los pacientes, sin los padres, y la donadora temporal del útero, estableciendo claramente, y sí, son dos documentos, me voy a hablar después, claramente la cuestión de afiliación, la garantía, eso es importante, por parte de los pacientes contratantes dos servicios de reproducción asistida, de tratamiento y acompañamiento médico, incluido por equipos multidisciplinares, por ejemplo, un psicólogo, si fuera necesario a la madre que donará temporalmente el útero, incluso después de dar la luz hasta el puerperio, ¿sí? Después hay a garantía entonces del registro civil del niño por los pacientes, que son los padres genéticos, debiendo esta documentación ser provista durante el embarazo. Entonces, toda la documentación, todas las declaraciones necesarias, todos los documentos médicos, todo tiene que ser hecho en este periodo, ¿sí? Y aprobación del conjugado o comparecedor, presentada por escrito, si la donadora templaria es casada o vive en una unión estable, ¿sí? Entonces, miren, es importante que la donadora temporaria del útero conte con la aceptación de su pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque estará teniendo un hijo que en verdad no es suyo, y que no tiene la participación de su compañero, de su marido, pero que va a acompañar durante todo el embarazo por los 9 meses. Entonces, yo creo que esto está muy bien en Brasil y creo que sea importante, sea necesario la firma legislativa, o sea, que los diputados, que el Poder Legislativo haga algo, pero creo que se va a seguir estos requisitos, ¿sí? Se va a seguir lo que se ha hecho por el Consejo Federal de Medicina y que se fue entonces recibido por el provimiento 52 del Consejo Nacional de Justicia. Una cosa importante a se decir es que cuando nace el niño,
se hace un documento, una declaración de nacido vivo, ¿sí? Y esta declaración es importante, o imprescindible, que tenía el nombre de la parturiente, ¿sí? Entonces, la donadora. Con la orientación del Consejo Nacional de Justicia, este documento se va a llevar al cartório para hacer el registro, pero no será considerado para transcripción. ¿Sí? Entonces, en la transcripción, en la certidão de nacimiento de la crianza, del niño, solo será el nombre de sus padres o madres, en fin, genéticos. Creo que eso, tengo aquí mi tiempo encerrando, después fico a la disposición para cuestionamientos. Agradezco la paciencia, mi portuñol terrible, de nuevo, es un gusto, un placer compartir un poco de eso con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Andresa Frácaro. Recibimos algunas preguntas y por cuestión de tiempo voy a tratar de conjugarlas para que las puedan atender nuestros panelistas en una forma muy breve. Voy a empezar por el tema de objeción de conciencia, de la que recibimos varios cuestionamientos y están dirigidas al doctor Rovira. En primer lugar nos dicen, se aplica, nos piden su opinión sobre la aplicación de la objeción de conciencia en cuestión de embarazo terapéutico y diferenciarlo del supuesto del aborto voluntario, en que, de acuerdo con quien formula la pregunta, no debe de aplicarse el principio de objeción de conciencia, sino solo para interrupción terapéutica del embarazo. También se señala que la objeción de conciencia se suele confundir con valores morales y religiosos y que en algún momento se le coloca al médico como un verdugo. Y en ese sentido está muy ligada con otra pregunta que dice que frente a la objeción de conciencia parece que al médico se le quisiese obligar a matar seres humanos, o que frente al principio de objeción de conciencia primara otro principio pro muerte. Se lo dejo, doctor. Sí. Ay, sí, perdón. Discúlpame. Bueno, voy a desglosarlo yo porque apuntan a cosas distintas. La primera tiene que ver con el aborto, llamado aborto terapéutico, ¿verdad?, que es aquella interrupción del embarazo que se da cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer, ¿tá?, en cuyo caso se debe tratar de salvar la vida de la mujer, o cuando se verifique un proceso patológico que determine que malformaciones incompatibles con la vida, ¿tá?, y la tercera hipótesis que aparece en algunas legislaciones es cuando el embarazo es objeto de, o fue consecuencia de una violación, ¿tá? Este tipo de aborto llamado terapéutico está despenalizado de larga data, por lo menos en la legislación uruguaya así es, y en otras legislaciones también. Las nuevas normas de despenalización del aborto refieren a hipótesis donde no se da ninguna de este tipo de situaciones terapéuticas, es interrupción voluntaria del embarazo, no media una razón terapéutica como en estos casos que acabo de señalar. Y en general lo que establecen estas nuevas leyes es que la objeción de conciencia solo procede en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo y no en todos aquellos casos de interrupción terapéutica del embarazo donde el médico no podría invocar objeción de conciencia para salvarle la vida a la madre o para que nazca una persona que
por esas malformaciones resulta incompatible con la vida extrauterina. De manera que entonces la respuesta a esto es que no proceden los casos de aborto terapéutico. La segunda y la tercera me parece que sí están más juntas, ¿verdad? La que dice que a veces se quiere hacer aparecer a los médicos como verdugos. No sé bien el fundamento de la pregunta, pero lo imagino, ¿verdad? Y tiene que ver naturalmente con determinadas convicciones que seguramente tiene quien formula la pregunta en estos términos, ¿no? Convicciones de tipo religiosos, morales, filosóficos y demás. De lo que se trata, y es lo que nosotros pretendimos señalar, es que la legislación sobre todo este tipo de derechos en los que se reconoce la objeción de conciencia, la posibilidad de formular objeción de conciencia, tiene que consagrar la objeción de conciencia, pero establecer determinados procedimientos que respeten los límites que el derecho a la objeción de conciencia tiene. Es decir, que el médico no aparece como un verdugo si en realidad, tiene convicciones auténticas que le impiden realizar el acto que la ley le ordena, pero que esas convicciones las tiene que explicitar por una razón elemental de seguridad jurídica. Nadie que pretenda excluirse del cumplimiento de una ley puede hacerlo sin expresar las razones por las cuales se exonera de cumplir la ley. De manera tal que el médico que hace objeción de conciencia no puede vérsele como un verdugo, sino como un profesional que está ejerciendo un derecho, pero quien tiene que establecer justamente cómo debe ejercerse ese derecho para que no vulnere la seguridad jurídica es la propia ley, ¿verdad? Que es lo que muchas veces falta y quedan conceptos abiertos, ¿verdad? Sin definición, que permiten el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia. Y ahí sí me hago una digresión que tiene que ver con la inautenticidad de muchas objeciones de conciencia que están determinadas o porque los colectivos médicos están en contra de la ley justamente y quieren sustituir o cambiarla o derogarla, y ahí entramos en una hipótesis de posible desobediencia civil, o simplemente porque no quieren cumplir una tarea más que se le impone, pero cuando no median razones de orden moral, religioso o filosófico, ¿verdad? En cuyo caso naturalmente que es enjuiciable la conducta del médico que ejerce la objeción de conciencia en forma desnaturalizada. Y es desnaturalizada cuando no se expresan motivos, cuando se realiza colectivamente, cuando en realidad la objeción de conciencia es un acto personalísimo, ¿verdad? Que solo lo puede expresar el objetor, y expresarlo en tiempo y forma, de manera que el paciente, en este caso la mujer, ¿verdad?, sea derivada por el propio objetor a un no objetor de conciencia para no ver menoscabado el derecho a la interrupción del embarazo. Y la tercera pregunta, que habla de obligar a los médicos a matar seres humanos, encierra en sí mismo también la pregunta, una postura filosófica que me parece que sería muy complicado en cuanto al tiempo de que disponemos poder entrar acá a analizar el término de cuándo, a partir de qué momento existe vida, ¿verdad? Y es todo lo que determina en definitiva el histórico debate sobre el aborto, ¿verdad?, con las distintas posiciones filosóficas, religiosas y demás. Así que sobre eso me voy a abstener, porque todo lo que tiene que ver con la objeción de conciencia justamente es una salvaguarda para quienes tienen un concepto que ubique el comienzo de la vida en un estadio, en este caso, por ejemplo, en el caso de la legislación uruguaya, que consagra el derecho al aborto dentro de las 12 semanas, u otras legislaciones y demás, quienes justamente para los médicos que no consideran que hay vida, está el Instituto de la Objeción de Conciencia. Lo único que se exige es que se cumpla con determinados requisitos, ¿verdad?,
para que esa objeción de conciencia no sobrepase los límites y no frustren el derecho de la mujer a poder interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 semanas. En ningún momento se obliga al médico objetor a interrumpir el embarazo en esas condiciones. Sí se le obliga a asegurar que la mujer pueda seguir el proceso de interrupción del embarazo a través de profesionales no objetores de conciencia, y se le obliga también a expresar cuáles son las razones por las cuales hace la objeción de conciencia, pero salvaguardando el derecho. Es más, en mi propia intervención hablé de garantías, ¿verdad?, de garantías para los médicos objetores de conciencia, a efectos de que no se les pueda discriminar a posteriori y a través de una discriminación por ser objetor, ver comprometido su futuro profesional. De manera que las garantías compensatorias son bilaterales, son para la mujer y son para el médico objetor. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta para el doctor Hernando Torres. Yo les voy a pedir a nuestros ponentes que tratemos de ser muy breves para poder optimizar nuestro tiempo. Aquí lo que nos preguntan, doctor, es si en su universidad la educación en salud tiene perspectiva de género o se ha incorporado en el currículum de la formación de médicos esta perspectiva. Muy amable. Dos cosas importantes sobre esto. Cuando hablamos del derecho fundamental a la salud, creo que todos estamos de acuerdo en que estamos hablando de temas de la vida. Incluso creo que este panel se llama de la bioética, o sea, de la ética de la vida, desde que nace hasta que muere. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional tiene varios departamentos, como todas las facultades de medicina. Una de ellas es de salud pública, donde tratamos los temas vinculados a los determinantes sociales de la salud pública, y obviamente lo que es estrictamente en la parte puramente clínica, que está pues en manos de los médicos profesionales. Y al pie de eso pues hay diferentes escenarios como lo que tiene que ver con la salud en el trabajo. Digamos que es un departamento muy grande que trabaja conjuntamente con la Facultad de Derecho. Y por el otro lado, digamos lo que tiene que ver en lo que llamamos interfacultades, que es una cosa que empieza, no es que tengamos una gran tradición, que estamos haciendo intersecciones entre lo que son las ciencias médicas y las ciencias jurídicas, porque nos necesitamos mutuamente. Obviamente que si usted es médico, usted tiene una visión sobre la salud muy determinada por su disciplina. Nosotros desde el derecho obviamente tenemos una visión del enfoque de derechos, pero sabemos que si los médicos no funcionamos, y los médicos saben también que están frente a derechos, entonces es una interacción y estamos justamente en esa relación. Y simplemente quisiera subrayar algo a propósito de lo que dijo Julio Jopo aquí. El derecho fundamental a la salud era de segunda generación, era, porque es que en el derecho también hay clases sociales, de primera, de segunda y de tercera generación. Ahora es de primera generación, porque es derecho fundamental. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas para el maestro Julio Copo, entonces las voy a agrupar también. Nos preguntan si la Corte Interamericana protege o se ha pronunciado sobre el derecho a buscar una segunda opinión médica, y qué opinión tiene usted sobre el papel de las normas mexicanas en la protección del personal médico y de los adultos mayores. De los adultos mayores específicamente en materia de pensiones y teniendo en cuenta pues que es una población diagnosticada con mucha frecuencia por enfermedades crónico-degenerativas. Perfecto, gracias. Rápidamente, a efecto de no quitar más tiempo, con respecto específicamente al tema de buscar una segunda opinión médica, yo creo que cabe tanto dentro del derecho de la dignidad de la persona como de la libertad, ¿no? La persona tiene la posibilidad de elegir libremente lo que considere conforme a sus convicciones, conforme a sus propias ideologías, y creo que también, digamos, la ausencia o
que un doctor no permita la búsqueda de una segunda opinión, pues podría ser como una especie de coerción con respecto al consentimiento informado, ¿no? Porque entonces no me dejan otra alternativa más que firmar el consentimiento informado de quien ya me hizo un primer diagnóstico. Con respecto a las normas mexicanas, la pregunta es bastante amplia, toca temas de salud, toca temas de adultos mayores, toca tema de pensiones. Específicamente creo, con respecto a la salud y los adultos mayores, que pues ha venido, hay un impulso, hay un auge, hay un reconocimiento también a que la población está envejeciendo y por ende se ha buscado pues salvaguardar los intereses de las personas mayores de forma un poquito más robusta. Tampoco creo que la legislación mexicana en este momento esté ahí, o sea, paradigmática, ejemplar con respecto al contexto interamericano. Desafortunadamente, específicamente con respecto al tema de pensiones, pues ahí sí me declaro no tengo la información, entonces pues bueno, eso. Gracias, Soraya. Y finalmente, para la doctora Andresa Frácaro, le preguntan si es lo mismo maternidad subrogada que maternidad gestante. Sí, ahora es lo mismo. La maternidad subrogada es lo mismo que la maternidad gestacional o la gestación por sustitución. Es eso. Bueno, pues muchas gracias.